Rápidamente, porque me imagino que todos están viendo ya el reloj para ir a hacer el almuerzo, vamos a ver remate y subasta pública. Esto se refiere a que es el procedimiento por el cual tiene por objeto la venta de bienes muebles, inmuebles o semovientes del Estado, o la compra de bienes para el Estado, inmuebles o muebles o semovientes. Incluso acá si hay un interés histórico o artístico para la provincia. Y también está previsto para las concesiones de uso de dominio público y dominio privado, que vamos a ver mañana más desarrollada. Aquí implica siempre que haya un precio base que, según las distintas jurisdicciones, la va a establecer oficinas técnicas que van a establecer el precio base. En la Ciudad de Buenos Aires es muy usual que intervenga el Banco Ciudad, los remates de subasta pública, casi ya tiene toda una organización montada para todos los remates de subasta pública, lo hace el Banco Ciudad de Buenos Aires. Se determina un precio base, se va a adjudicar al mejor postor y va a tener que intervenir siempre un martillero público en esta operación, pues es una profesión que es la que encargada de este tipo de operaciones. ¿Qué más? La norma, la reglamentación anterior prevé excepciones sobre el pago del precio superior a la tasación prevista en el supuesto que por la ubicación, las características del bien o necesidad de servicio se requiera pagar un monto mayor. En el ámbito nacional prevén que se pueda delegar esta subasta o remate en una entidad bancaria oficial o en una entidad bancaria que tenga especialidad en el tema esta subasta o remate público. Parece es un negocio de los bancos, por lo que parece este tema. Entonces los organismos que quieran hacer subastar, hacer un remate, lo pueden delegar en entidades oficiales, entidades bancarias oficiales. En el régimen nacional se pretende que sea lo más parecido posible a una licitación pública, por lo tanto tiene que hacerse ciertos llamados, publicaciones, difusión, sino se exige que los postores estén inscritos en el registro de proveedores, no se los exceptúa de esta exigencia, y además se prevé de que una vez que presenten sus ofertas por el bien o el bien mueble o inmueble, se los va a citar luego a una puja verbal para mejorar sus ofertas. O sea, en el régimen nacional ya está previsto de que luego que presenten sus ofertas se los cita nuevamente a una puja verbal para mejorar la oferta. Me pareció interesante el régimen de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que avanza un poco más y regula también la forma de pago de los bienes. Dice que se puede pagar o al contado o con cheque en el momento, cheque certificado en el momento de la operación, o el depósito en una cuenta corriente a las 24 horas, una cuenta corriente de la ciudad, o que puede señar por el 20% en el momento de realizar el acto y esperar a que haya una aprobación de la legislatura, porque en la Ciudad de Buenos Aires todas las ventas de bienes muebles e inmuebles requieren aprobación de la legislatura de la ciudad. Y entonces, una vez aprobado, se le notifica y a los 5 días debe hacer el depósito por el saldo pendiente del 80% del monto. Y ahí es cuando se perfecciona la compraventa, remate o subasta. Bueno, no sé si ustedes tienen muchos casos de remate o subasta, ¿no? Para que los vendieran, digamos. ¿Y cómo funcionó? Sí, tienen los controles muy... Una chatarra, digamos.
No sé si Fabiana quiere comentar algo del tema de la ciudad, si hay algo que te parezca que merezca. ¿No? No está previsto, no está, son bienes muebles, inmuebles. Una locación de cosas. ¿No? O lo alquila con los médicos. Y no se sabe muy bien por el convenio qué alquila en realidad. Todos los servicios diferentes, salvo anestesiología, todos los servicios diferentes. Sí, igual los alcances del contrato ya de por sí, todavía no lo analizamos demasiado, pero ya arranca con revisiones bastante por eso, porque es un contrato de comodato, oneroso, toda esa todas las cosas que prevén tratan de igual el tema de que de la teoría de alquiler como si fuera un mero comodato y hay un pago de un precio en contratación, en cambio con contratación, entonces ya es bastante atípico. Se llama comodato y está como comodato, se ve comodato y después se paga hay que mirarlo. Sí, sí. Yo no me acuerdo del Código Civil prevé, no sé, nuevo sobre el comodato cuando era oneroso, no sé si no lo asimilaba la relación de cosas. La ley no prevé nada. No habla del comodato. No es destinado que vender bienes, digamos, a particulares. Por eso tiene que ya bienes particulares. Acá es venta y compra, ¿no? Y después la concesión de uso de los bienes del Estado. Se dice que la concesión de bienes del dominio privado, lo vamos a ver mañana, es en realidad una locación de cosas. Sí, lo que pasa es que en el hospital creo que lo que se superpone, o quizás tampoco lo analizamos en profundidad, es lo que consideramos por ahí de charlar, es la función del hospital público de por sí, porque ese quirófano también está para atender gente que no tiene recursos y que tiene que operar, y por ahí, existiendo un contrato oneroso de por medio con una obra social, probablemente esa gente que está en lista de espera pase a un segundo plano y el sentido o el fin de un hospital público se está perdiendo, porque si bien hay que recuperar el dinero de la obra social, me parece que se está contraponiendo un poco con la función de la hospital público. Y otras cosas, como el contrato simplifica muy abuelo del bajo, ni siquiera tiene cláusulas de extinción de responsabilidad por bueno, desde ya el Estado se está haciendo una firma con y de cajón. Muere alguien en ese equipo. Sí, por más cláusula. Hay una norma sobre locación de inmuebles. Sí, acá incluso la legislatura agregó que para eso, no era para venta, no está para venta, que tiene que ser con la aprobación legislativa. Era para venta o transferencia de inmuebles. Está bien. Pero no, locación. Locación dice se va a regular por esta, dice muy genéricamente se va a regular por esta ley, por los pliegos, por la reglamentación, por el contrato y supletoriamente por la ley de locaciones urbanas. Y después dice lo del precio, posibilidad de pagar 20% más y el mercado. Eso es para cuando el Estado alquila. Claro. La situación se podría aplicar para el inverso, ¿no? O sea, que el Estado El sea Estado el valor, alquila. el salario. Sí.